El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18 en vivo. Durante las últimas semanas, las miradas de varios sectores de la ciudadanía se han centrado en el Consejo de Participación Ciudadana. Unos para aplaudir y apoyar lo actuado hasta el momento y otros para criticarlo, pues consideran que está actuando más allá de sus competencias. Sin embargo, la opinión pública, reflejada en encuestas y en el respaldo que les ha dado el propio presidente de la República, Lenín Moreno, ponen al Consejo en muy buen sitial, sin que esto signifique que necesariamente mañana no caigan en desgracia, sino cumplen a cabalidad su misión. Recordemos que este país es muy cambiante y olvida fácilmente. Y para no olvidarnos de cuál es la misión del Consejo de Participación Ciudadana, esta noche Lucero Llanos nos presentará un reportaje explicándonos qué fue lo que el pueblo aprobó en febrero de este año. Inmediatamente después de este reportaje, entrevistaré al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, y hasta el momento un defensor de la legalidad de las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Más adelante entrevistaré al doctor Tomás Alvear, director nacional del Consejo de la Judicatura, institución que está siendo evaluada a disgusto por el Consejo de Participación Ciudadana. Ambos son profesionales del derecho, pero cada uno tiene interpretaciones diferentes sobre lo que las leyes y normativas permiten hacer o no al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Veamos primero lo que decidió el pueblo al responder favorablemente a la pregunta 3 de la consulta del 4 de febrero. Buenas noches. El Consejo de Participación Ciudadana es uno de los 5 poderes del Estado. Recordemos que a los 3 tradicionales postulados por Montesquieu en su teoría de la división de poderes, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Asamblea Constituyente de Montecristi incorporó el poder electoral representado por el Consejo Nacional Electoral y uno de transparencia y control social representado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En los últimos días, algunos sectores han criticado las atribuciones del Consejo Transitorio, pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, es necesario recordar qué fue lo que se aprobó en la pregunta 3 de la consulta popular, cómo se eligió el actual Consejo de Participación Transitorio, cuáles son sus facultades y cuáles sus límites. Lo veremos en el siguiente reportaje. El pasado 4 de febrero del 2018, los ecuatorianos fuimos consultados por el presidente de la República, Lenín Moreno, sobre 7 temas. Específicamente, en la pregunta 3, se consultó si la ciudadanía estaba de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Anexo que estipulaba en su numeral 1 la terminación anticipada de periodo del Consejo de Participación Ciudadana entonces vigente, además de la modificación de los artículos 112, 205 y 207 de la Constitución, en los que se propuso que no podrán postular candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana los partidos y movimientos políticos. Las funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrán una duración de 4 años
y los consejeros serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto cada 4 años y no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos políticos o movimientos durante los últimos 5 años. Una vez anunciados los resultados de la consulta, en donde el sí se impuso con el 63% de los votos válidos, fueron cesados de funciones los miembros que estaban en ejercicio y se procedió a la designación de un consejo transitorio. El Ejecutivo envió 7 ternas a la Asamblea Nacional el 19 de febrero y el 28 de febrero el Pleno del Legislativo eligió a sus 7 miembros, uno por cada una de las ternas postuladas. Así, Julio César Trujillo, Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila, Javier Zavala, Eduardo Mendoza y Miriam Félix pasaron a ocupar los cargos. Al Consejo Transitorio se le encargó deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes otorgan al Consejo de Participación Ciudadana, entre estos la potestad de proponer reformas necesarias para fortalecer los mecanismos de transparencia y control, participación ciudadana y combate a la corrupción, así como de evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo anterior en un plazo máximo de 6 meses, con posibilidad de declarar la terminación anticipada de sus periodos. Es así como las gestiones de las cabezas de 15 instituciones públicas designadas por el anterior Consejo están bajo la lupa del organismo que representa uno de los 5 poderes del Estado reconocidos en la Constitución del 2008, es decir, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, el Superintendente de Compañías, el Superintendente de Bancos, el Superintendente de Telecomunicaciones, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, el Superintendente de Control del Poder del Mercado, el Superintendente de Información y Comunicación, el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, miembros del Consejo Nacional Electoral, miembros del Tribunal Contencioso Electoral y miembros del Consejo de la Judicatura. El Consejo Transitorio ejercerá hasta que se instale el nuevo Consejo, el cual será electo mediante votación popular en los sufragios seccionales de marzo de 2019. Sus miembros podrán ser sometidos a juicio político y tendrán fuero de Corte Nacional, y no se podrán postular como candidatos los miembros del Consejo cesado ni los del transitorio. Bien, esto fue lo que aprobó el pueblo y estas son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. A decir de algunos especialistas en derecho, la aprobación de la pregunta 3 ha sido suficiente para que el Consejo de Participación adquiera la potestad de evaluar a todas las autoridades de control que fueron designadas por los anteriores consejos y cesarlas de sus funciones si lo consideran oportuno. Pero para otros especialistas en derecho, esta no sería suficiente. ¿Por qué? Porque consideran que esta razón no es lo máximo como para llamar a comparecer o cesar a los miembros de la Judicatura y de la Corte Constitucional, ya que en la designación de ambas autoridades o miembros de estas autoridades intervinieron otras funciones del Estado, además del Consejo de Participación Ciudadana. Damos la bienvenida a Rafael Ollarte en Quito. Él es doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. Se ha desempeñado como una especie de consultor o fue asesor del Tribunal Constitucional, docente universitario en instituciones nacionales e internacionales y también ha publicado libros y artículos especializados tanto dentro como fuera del país. Actualmente es cercano consultor del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Él me corregirá si estoy equivocado o no. Como constitucionalista y precisamente hoy aparece publicado en Diario El Universo un artículo suyo titulado Las legítimas actuaciones del Consejo Transitorio. Doctor Ollarte, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Sí me escucha claramente? Sí, muy bien, don Rafael. Muy bien, muy bien. Así como no queremos una justicia, un ejecutivo, un legislativo, en definitiva, un Estado que nos atropelle, tampoco queremos los ecuatorianos que ahora que tenemos la oportunidad de desmantelar aquello que nos atropellaba, este Consejo actúe de igual forma.
El Consejo está recibiendo muchas denuncias, pero empecemos por la primera pregunta. ¿Tiene o no el Consejo plenas facultades prácticamente para destituir o evaluar y destituir a quienes crea? A ver, aclaremos las cosas. El Consejo tiene básicamente las facultades ordinarias del Consejo definitivo. Y tiene también 3 facultades extraordinarias. 1, evaluar a todas las autoridades en las que en su designación interviene el Consejo de Participación Ciudadana. 2, de ser el caso, terminar los periodos de esas autoridades. Y 3, normar el procedimiento de evaluación y designación de los reemplazos. Ocurre que en el último tiempo lo que ha ocurrido, tengo un retorno muy mal, oiga. Ocurre que lo que se pretende hoy día es disminuir las facultades que tiene el Consejo Transitorio. Se trata de que no evalúe a todas las autoridades. Algunos dicen que no han sido nombrados por el Consejo, otros dicen que no pueden ser juzgados por el Consejo Transitorio. La cuestión es, este Consejo tiene una obligación constitucional entregada por el pueblo ecuatoriano, que es evaluar a todas las autoridades en cuya designación ha intervenido el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Perdón. La anterior estructura del Consejo de Participación. Que ha intervenido. Cómo eran esos nombramientos, sabemos cómo se hacían esos concursos que no eran tales, eran prácticamente designaciones a dedo. Eso fue lo que aprobamos el día 4 de febrero y eso incluye tanto al Consejo de la Judicatura como a la Corte Constitucional. Ok, a ver si se pone ahora el auricular para que me pueda escuchar. Mejor así. ¿Ya sí me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Lo que Ya, no ok, me escucho a mí mismo. Perfecto, estamos bien entonces. Sin embargo, ustedes estarían, o no ustedes, perdón, me equivoco, el Consejo estaría tomando decisiones sobre miembros de un cuerpo colegiado como es el Consejo de la Judicatura o como es la Corte Constitucional, en donde también intervinieron en su elección otros poderes del Estado. Podría darse el caso que los otros poderes del Estado digan, no, nosotros no estamos de acuerdo en que los destituyan y ustedes son solamente una parte de una tercera parte. ¿Puede o no puede ocurrir eso? A ver, aclaremos primero el tema del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura cambia su estructura en la reforma constitucional del año 2011. Tenemos 5 miembros, todos designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de ternas que presenta el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público. Es decir, quien hace la designación es el Consejo de Participación. Otra cosa es que hagan propuestas otros órganos del poder público. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los superintendentes o con el Procurador General del Estado, que son nombrados todos por el Consejo de Participación de ternas del presidente de la República. Es decir, con el argumento aquel de que como mi nombramiento procede del Consejo, pero de ternas no me puede evaluar, resulta que el Consejo no puede evaluar a nadie. El Consejo es el que hace la designación. Otra cosa es el origen de las propuestas para realizar el correspondiente nombramiento. Y otra cosa también es la posesión, porque hay quienes han dicho, a mí me posesionó la Asamblea, y eso tampoco puede ser. Bueno, pero ese argumento ya no, es totalmente insostenible. Ese fue el argumento del ex defensor del pueblo. Te nombra el Consejo de Participación Ciudadana, tienes que ser evaluado y tu excusa es que me posesiona la Asamblea Nacional. Es decir, aquí lo único que tenemos es una serie de excusas de gente que no quiere ser evaluada porque no quiere responder respecto de sus actividades, que es lo que fue ordenado en la consulta popular del 4 de febrero, y nos dan esta clase de argumentación. Es decir, a mí no me han nombrado, yo provengo de ternas, el Consejo cesado es de los últimos miembros y no el anterior sistema. Es decir, una serie de explicaciones para esquivar la evaluación. Si usted lo ha hecho bien, si usted ha sido bien nombrado, si usted no tiene ninguna dificultad, ¿cuál es el problema con ser evaluado? Si tú lo has hecho bien, la evaluación será correcta y te confirmarán en el cargo. Otros dicen, en cambio, que esto es un juicio ahora. Esto no es un juicio. Hay que diferenciar el juicio político, el juicio de responsabilidades de una mera evaluación de desempeño. Así está la consulta del 4 de febrero y así está la reforma constitucional de 2018. El Consejo está recibiendo denuncias de todas partes y eso es bueno, pero leo que también se presentan denuncias hasta contra gobiernos seccionales. ¿Tiene competencia para meterse a investigar, evaluar a prefectos y alcaldes el Consejo Transitorio?
A ver, para evaluar no. Sí para receptar cualquier clase de denuncias, porque les recuerdo que el Consejo Transitorio no solamente tiene las 3 facultades extraordinarias de evaluar, terminar los periodos anticipadamente y normar el mecanismo de evaluación y designación, sino que además ha asumido las facultades que ordinariamente se le entregan al Consejo Definitivo conforme el artículo 208 de la Constitución. Ahí consta claramente, 208 números 4, 5 y 6, las facultades del Consejo de recibir denuncias, de combatir la corrupción y de ser parte de los procesos en los cuales se atacan los actos de corrupción. Lo que ocurre es que como en la anterior integración del Consejo, es decir, el Consejo cesado en todas sus integraciones jamás combatió la corrupción, nos parece hoy día una cuestión extraña, ¿no? O sea que si mañana alguien presenta una denuncia contra un asambleísta o contra el propio presidente de la República, ustedes tienen que investigarla. A ver, yo no, porque yo no soy el Consejo. Me refiero me confundo, Consejo, perdón, doctor. son Le pido mil disculpas. las facultades constitucionales que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Ok, vamos aquí a hacer una pausa. No se me vaya, doctor, porque cuando regresemos vamos a analizar qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y también vamos a entrevistar al doctor Tomás Alvear, director nacional del Consejo de la Judicatura. Ya volvemos. Ya. Regresamos con artículo 18 en vivo. Ya escuchamos una versión de quienes concuerdan con el Consejo de Participación Ciudadana. Está facultado para evaluar y en caso de considerarlo necesario,
cesar a las autoridades del Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Ahora nos acompaña Tomás Alviar. Él también es doctor en jurisprudencia, se ha desempeñado en varios cargos del sector público, entre ellos asesor del Ministerio del Interior y asesor del secretario de la Presidencia de la República, y desde 2016 ocupa la dirección general del Consejo de la Judicatura. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es su visión? ¿Está o no está el Consejo Transitorio capacitado para evaluar a los miembros del Consejo de la Judicatura, cesarlos o destituirlos de sus funciones? Y sobre todo, algo que causó polémica, el haber interrumpido un concurso, dar por concluido o terminado el concurso para fiscales. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Rafael, muchas gracias a la ciudadanía, un saludo. Bueno, nosotros creemos que el Consejo de Participación Ciudadana, en virtud del mandato concedido en las urnas, tiene la facultad de hacer evaluaciones a aquellas entidades que ha designado. Sin embargo, nos concentramos en que tenemos una visión distinta desde el punto de vista de que no consideramos que la consulta se refería al organismo Consejo de Participación Ciudadana y todo lo que en el transcurso desde su existencia, desde el 2008 para acá, ha sido designado, sino que se refería específicamente a aquellas designaciones que los consejeros que fueron cesados en sus funciones hubiesen realizado. Adicionalmente, quiero precisar que el Consejo no tiene la facultad de destituir. La facultad que tiene el Consejo Transitorio es para terminar anticipadamente los periodos. La destitución consideraríase una sanción, lo cual no es correcto. Ellos pueden simplemente terminar anticipadamente los periodos. Y adicionalmente, pues, claro, no es per se, por sí solo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el anterior y el transitorio y el que vendrá, una función del Estado, un poder del Estado de los 5 poderes, lo integra sí, pero con otras instituciones, órganos de control, quienes en su presidencia y curso van cambiando cada cierto tiempo. Por eso hay que precisar, el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que forma parte del quinto poder, que es el de transparencia y control social. Pero per se y solo no es una función del Estado, estos se agrupan entre otros. Y lo que nos preocupa adicionalmente, más allá de eso, Rafael, es que si la discusión claramente si puede o no evaluarse al Consejo, que la debe decidir la Corte Constitucional, porque creemos que en un Estado democrático el órgano que debe responder sobre aquello es la Corte Constitucional, hay una decisión que interfirió en las facultades propias del Consejo de la Judicatura, y esto es la suspensión no solo de un concurso de fiscales provinciales o de agentes fiscales, sino en todos los procesos de selección que por obligación el Consejo de la Judicatura tiene que realizar, porque en ninguna parte del mandato popular se le permitía interferir en otras funciones del Estado. Peor aún, cuando el Código Orgánico de la Función Judicial no ha sido reformado, o la ley de la Procuraduría, por ejemplo, a quien le corresponde absolver consultas que en su momento fueron absueltas y en base a la cual nosotros tomamos ciertas decisiones. Pero nosotros hemos hecho una consulta al órgano constitucional y esperamos esa respuesta. Perdón, doctor, pero usted está consciente que el pueblo ecuatoriano votó por un cambio y la pregunta es clara, o sea, le entrega plenas facultades al Consejo Transitorio para evaluar y cesar o dar por terminados los periodos de todos aquellos que fueron nombrados, no solamente por lo que duró el anterior Consejo, que duró muy poquito tiempo, 2 o 3 funcionarios habrán nombrado, sino por todos los consejos o todos los integrantes, lo que hicieron los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana desde que existe. Es justamente el punto de discrepancia, Rafael. Nosotros estamos conscientes de que la voluntad popular existe y está limitada en el texto de la pregunta, pero la pregunta, para nuestro entender, limita a que se relaciona a las autoridades que fueron nombradas por el Consejo cesado. Sin embargo, de ello, Rafael, hay que recordar que el Consejo no se ha opuesto a la evaluación y el Consejo de la Judicatura, su presidente y sus miembros han entregado los informes que fueron solicitados, es más, han recibido ya un borrador de evaluación
respetuosos de la norma y de la ley, le hemos entendido a esta decisión legítima y administrativa, mientras no sea declarada jurisdiccionalmente como no haberlo sido, la estamos cumpliendo. Lo que creemos es que en un Estado democrático debería pronunciarse el árbitro constitucional, por eso hicimos la consulta a la Corte Constitucional. Pero entregarle 235 cajas así, tengan sus cajas y ustedes vean cómo se las arreglan, ¿no le parece también un poco como decirle, mira, no los respetamos, les entregamos así? El tema de evaluación, Rafael, nos tomamos muy en serio y ustedes pueden ir a revisar en el archivo del Consejo de Participación Ciudadana y en nuestros archivos cuando gusten. Nosotros entregamos toda la información que fue solicitada de 5 años y medio de gestión y además un informe individual por cada uno de los vocales del Consejo, con un índice además informativo para el Consejo para que sepa claramente en dónde está cada una de las informaciones. No es que hemos ido a echar papelería en el Consejo de Participación Ciudadana. Eso no es correcto, es una afirmación que no la puedo yo dar un aval porque nosotros hemos entregado la información que además se nos ha ido pidiendo en el transcurso de las siguientes semanas, a cuando se terminó el tiempo para entregar la información del periodo de evaluación, se nos siguió pidiendo información y esta información fue entregada conforme se nos fue solicitado. Lamentablemente, si es que nos piden información en copias certificadas, hay que traducirlas a un documento, al papel y certificarlas. También nos pidieron información en digital y fue entregada. Nosotros entregamos la información como se nos requirió. Bien, no vamos a entrar en ese detalle. En todo caso, está entregada la información, el Consejo ha aceptado la evaluación y están esperando un resultado, pero ustedes pidieron una consulta a la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha entrado en un proceso de evaluación que de una u otra manera su presidente ya lo ha aceptado porque ha pedido un plazo determinado para entregar la información. Pero es correcto, yo no estoy diciendo que no se acepte o no. Las instituciones, si tienen requerimiento de información, tienen que entregar, pero que haya comenzado la evaluación para uno o para otro, en nada interrumpe que debe cumplir con sus funciones. Yo me pregunto, imagínense lo grave que fuera por la evaluación, que se paren todas las investigaciones fiscales porque la institución estaba siendo evaluada, o que los jueces dejen de emitir sentencias porque el Consejo de la Judicatura está siendo evaluado. O sea, las instituciones están siendo evaluadas y deben continuar en sus funciones hasta el último momento en que se tomen las decisiones que deban tomarse. La Corte Constitucional ha sido consultada, esperemos a que se pronuncie. Mientras tanto, seguiremos entregando la información y seguiremos prestando la información que se nos requiera y además cumpliendo las obligaciones que la Constitución y la ley nos están fijando al Consejo de la Judicatura. En lo particular, desde la Dirección General, ¿qué puede preocupar más? Que hay una suspensión de un proceso que tiene 60.000 postulantes, que tienen 60.000 ciudadanos que apostaron por un concurso que si tenía sus dudas o cualquier cosa que se haya generado, lo lógico era que el Consejo de Participación Ciudadana ponga una veeduría ciudadana en cada uno de los concursos que se estaban llevando en marcha, que se estaban llevando a cabo, en lugar de suspenderlo sabemos nosotros, y así lo creemos, sin la competencia para hacerlos, porque la decisión constitucional y la pregunta solamente le permitía suspender concursos que el Consejo de Participación Ciudadana hubiese estado realizando, no concursos de otras funciones del Estado. Bueno, está aclarado ese tema. Después vamos a hablar un poco más sobre el tema de la justicia y por qué la ciudadanía lo que más le preocupa de todo este proceso es el tema de la justicia. Pero antes vamos a ver qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana hasta ahora, para conocer los procedimientos que ha seguido, los procesos y los funcionarios a los cuales ha cesado. Veamos. Facultado para evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde y teniendo la capacidad de anticipar la terminación de sus periodos en caso de que así lo amerite, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio empezó sus labores en marzo pasado. ¿Pero qué ha hecho desde entonces y por qué se producen las críticas? Se lo contamos a continuación. Desde que fue posesionado el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
el pasado 1 de marzo, 3 autoridades han sido cesadas. Asimismo, los representantes de la Función de Transparencia y Control Social han designado 3 autoridades encargadas. La primera reunión formal de sus 7 miembros se llevó a cabo el 6 de marzo y entre sus primeras actividades estuvo nombrar a Julio César Trujillo como presidente, a Eduardo Mendoza como vicepresidente y conformar 3 comisiones dentro del Consejo. Una para evaluar autoridades, otra para evaluar las leyes para concursos y una tercera de transparencia y lucha contra la corrupción. La primera autoridad cesada por el Consejo Transitorio fue el Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, el 7 de marzo. Y al haberse establecido una inhabilidad para el ejercicio público por existir sanción administrativa de destitución, se declara cesado. Los motivos mencionados para relevarlo de sus funciones fueron las 2 glosas y la orden de destitución notificadas en diciembre pasado por Contraloría por $122.185 durante su ejercicio como director de noticias en el canal incautado Gama. Aquí surgió la primera reacción adversa, pues aunque Ochoa acató la disposición, dijo hacerlo bajo protesta. ¿En qué parte del anexo aprobado en la consulta popular consta la atribución para que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio destituya directamente a una autoridad de control sin la previa evaluación? El 4 de abril, los miembros del Consejo Transitorio resolvieron cesar a un segundo superintendente, esta vez al de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, por incumplir la normativa y posesionarse tarde. Ese mismo día, el Consejo anunció el inicio del proceso de evaluación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, el Fiscal General y el Superintendente de Bancos. Y como parte de las disposiciones, el organismo resolvió suspender todos los concursos de selección de jueces provinciales y fiscales emprendidos por el Consejo de la Judicatura. Tenemos un trabajo desarrollado en estos últimos 5 años que incluso organismos internacionales han valorado enormemente. No tienen ninguna prueba, yo no he traficado influencias, he hecho un trabajo decente junto con todo el Consejo de la Judicatura. Hemos actuado siempre en el marco de la ley, hemos cumplido nuestras funciones, nuestras obligaciones, no hemos mirado al costado cuando no teníamos que enfrentar problemas, pero lo hemos hecho siempre en el marco de la ley. Así que hemos cumplido con nuestras funciones, tenemos total información global para evaluar. Una forma de evaluar con justicia. Posteriormente, el 13 de abril anunció la evaluación de las gestiones del Defensor del Pueblo y la Superintendente de Compañías. Durante los procesos de evaluación, el Consejo Transitorio receptó 993 denuncias ciudadanas, 704 contra el Consejo de la Judicatura, 125 contra la Fiscalía General del Estado, 38 contra el Consejo Nacional Electoral, 41 contra la Superintendencia de Bancos, 52 contra la Defensoría del Pueblo y 33 contra la Superintendencia de Compañías. Pero aunque el Consejo Transitorio también evaluaba la gestión del entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno, fue la Asamblea la que lo censuró y destituyó el 26 de abril por incumplimiento de sus funciones. El 2 de mayo, el Consejo designó a Paul Pérez Reina como fiscal general del Estado encargado, y el 3 de mayo el Consejo resolvió cesar al defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira por desacato tras no someterse al debido proceso. Ese mismo día, el Consejo Transitorio posesionó a Sofía Margarita Hernández Naranjo como Superintendente de Economía Popular y Solidaria encargada y a Gina Benavides como Defensora del Pueblo encargada. Pero el 9 de mayo llegó la primera controversia casa adentro. Desde que comenzó a operar el Consejo Transitorio, no se había tomado una decisión sin que hubiera unanimidad. Esta vez el consejero Javier Zabalaegas votó en contra de la resolución de iniciar el proceso de evaluación de las autoridades de la Corte Constitucional, ya que desde su interpretación, el Consejo no es la autoridad nominadora de los jueces. Facultades extraordinarias del Consejo de Participación, criterio que he venido manteniendo desde el inicio al seno del Consejo y fuera del Consejo. Esas facultades extraordinarias al mismo tiempo circunscriben las competencias y facultades del Consejo. Y efectivamente la facultad extraordinaria de evaluación y posible cese de las autoridades sometidas a control se circunscriben a aquellas autoridades de control nominadas por el Consejo de Participación.
y la Corte Constitucional no es nominada a base del artículo 208 de la Constitución por el Consejo de Participación. Por lo tanto, no entra en el ámbito de competencias extraordinarias del Consejo de Participación. Ese es el criterio jurídico que, insisto, no es político. Tampoco marca una diferencia con el Consejo respecto a los criterios, pero hay mayorías y minorías. Según el artículo 434 de la Constitución, los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora, que estará integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores a través de un proceso de concurso público con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. Pero aún con voto en contra, la evaluación a los miembros de la Corte Constitucional arrancó, y es así como se le solicitó informe de gestión de actividades a los 9 jueces que la conforman: Roxana Silva, Pamela Loaiza, Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni y Manuel Viterio Olvera, mientras que a Alfredo Ruiz, en su calidad de presidente, se le pidió un informe ejecutivo sobre la gestión institucional. El 15 de mayo, el Consejo Transitorio inició las evaluaciones a las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral, solicitando así informes de gestión a los jueces Miguel Pérez, Vicente Cárdenas y Arturo Cabrera, mientras que a Mónica Rodríguez se le pidió un informe ejecutivo adicional. Asimismo, resolvió la terminación anticipada de 2 veedurías ciudadanas por irregularidades en su conformación, entre otros motivos. Estas fueron la veeduría de la deuda pública ecuatoriana 2007 a 2017 y la veeduría para vigilar el cumplimiento del mandato popular del 4 de febrero de 2018. Hasta las 11 de la mañana del 16 de mayo, el Consejo Transitorio había recibido 55 denuncias en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Al momento está pendiente la designación del Contralor General del Estado, Fiscal General, Defensor del Pueblo, Defensor Público, miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que deben realizarse por concurso y que por el momento están al mando de autoridades encargadas o prorrogadas. Asimismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio debe requerir al presidente las ternas para designar Procurador General del Estado, Superintendente de Economía Popular y Solidaria y Superintendente de Control del Poder del Mercado. La vacante de Superintendente de Información y Comunicación ya no necesitará envío de terna luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara la intención de suprimir la entidad en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, documento que entregará a la Asamblea mañana lunes. Julio César Trujillo, en una entrevista publicada por Diario El Comercio el pasado 13 de mayo, mencionó que a su parecer había superintendencias que debían desaparecer, y como ejemplo citó la de ordenamiento territorial bajo la dirección de Fernando Cordero, algo que, según precisó, recomendarán en un informe próximo a presentar. Bien, esto es lo que ha hecho y las cosas que se pueden ver que hará el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Si hay algo que le preocupa a la ciudadanía, al ciudadano común, es la justicia. Le preocupa su seguridad, le preocupa su empleo, sí. Pero cuando no hay justicia, el ciudadano se siente desamparado. Y cuando vemos los ecuatorianos que en años pasados o en la década pasada se metió las manos a la justicia, cuando vemos correos electrónicos entre el Ejecutivo, el Legislativo y la función judicial, disponiendo que un juez haga tal cosa o un fiscal haga tal otra, entonces sentimos pánico porque nos sentimos inseguros. Entonces, el hecho de que haya existido una justicia que se podría calificar de sumisa al Ejecutivo, motiva al Consejo de Participación Ciudadana a barrer con todo eso. Empecemos con usted, doctor Ollarte. Yo no creo que se trata de barrer con nada. Aquí de lo que se trata es de un mandato del soberano transformado en enmienda constitucional, incorporando disposiciones transitorias. Un mandato que pide que se haga justicia. La evaluación de todos los órganos en cuya designación interviene el Consejo de Participación Ciudadana. Así es que no se trata, creo yo,
de cacería de brujas o de otra clase de segundas intenciones. Además, la gente, creo yo, que está en el Consejo Transitorio tiene el suficiente prestigio y buen nombre que resguardar como para prestarse a esa clase de cosas. Doctor Alvear. Yo le diría, Rafael, que es impreciso que usted diga que hay una sola, un correo de los que usted menciona en donde se pida que un juez haga determinada cosa o no. Hay que precisar aquello. Realmente se ha tergiversado esto. Hay un solo correo en donde hay un criterio que el presidente de la Judicatura mantiene y hemos mantenido en la función judicial desde hace mucho tiempo, y es un abuso de las acciones constitucionales, pueden acarrear un serio problema. Y por otro lado, los jueces son los que demuestran su nivel de independencia en cada una de sus sentencias. El Consejo de la Judicatura no emite sentencias, es un órgano administrativo de control, de vigilancia, de disciplina, que está abocado a otros menesteres en el área administrativa, pero no es quien emite sentencias, ni mucho menos reforma sentencias. Yo creo que la justicia ha dado grandes saltos en la parte cuantitativa y en lo cualitativo también. Creo que hay un cambio importante en el sistema de justicia por el cual se ha trabajado y que lo único que hemos pedido, si es que la evaluación debe continuar, es que sea una evaluación con parámetros absolutamente técnicos y con parámetros que sean absolutamente medibles, no con parámetros subjetivos ni con decisiones pretomadas que ya han sido públicamente dichas por el presidente del organismo que está evaluando, lo cual consideramos desde luego un desacierto. Creemos que el evaluador debe ser absolutamente independiente de sus decisiones, pero yo creo que la ciudadanía tiene claro que hay una animadversión y una decisión ya tomada respecto de la evaluación. Sin embargo, hemos hecho lo que corresponde, se ha presentado a la Corte Constitucional esa consulta, esperemos la conteste en los tiempos oportunos y nosotros, claro, hemos también dado la información que el Consejo nos ha pedido. Doctor, le voy a leer algunos de los correos, porque ya que usted me dice que no existen, yo aquí tengo los correos en mi mano, y si alguien de los nombrados aquí dice que no son sus correos, entonces que me lo diga, pero hasta ahora no hay nada que diga que no. Johanna Pesantes le contesta al presidente de la República, dice, sobre el caso de Clever Jiménez, cuando Clever Jiménez demandó a una jueza de la Corte Constitucional, Johanna Pesantes le contesta... Perdón, Rafael. ¿Perdón? ¿Puede ver la fecha? Martes 11 de septiembre de 2012. No tiene este consejo inició funciones en enero del 2013, le recuerdo. Sí, de acuerdo. Yo me refiero es a la metida de manos en la justicia. Entonces aquí... Bueno, el correo es de la doctora Pesantes, debería contestar. Bueno, está bien, pero lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana es revisar absolutamente todo eso. También hay otros correos, ¿no? También hay otros... Nosotros estamos desde el 2013, Rafael. Pero es que usted me dice que no hay correos. Por una situación anterior responder. No me parece lógico. Bueno, aquí hay un correo del 24 de marzo del 2013 que contesta el presidente Correa a Johanna Pesantes y le dice, esto no es lo que dice Gustavo Yalc, por favor habla con él. ¿Respecto de qué desconozco? Ahí está en pantalla, es sobre el tema de... Dice, lo afirmado por el Expreso, una noticia publicada en el diario Expreso, lo afirmado por el Expreso no es verdad. La audiencia se suspendió porque la fiscal encargada tenía otra audiencia, tal como el fiscal titular pidió licencia por temas personales. Es mejor que la audiencia se dé con el principal porque es quien conoce el caso y es quien revivió el proceso. Estamos coordinando para que se fije en el menor tiempo posible nuevamente. Saludos, Johanna. ¿Quién escribe ese correo, Rafael? ¿Quién escribe ese correo? Le envía el presidente Rafael Correa a Johanna Pesantes y Johanna Pesantes le contesta al presidente de la República con copia a Gustavo Yalc. Y el asunto dice, ¿cómo puede ser? Me lo consulta a mí, yo no veo ahí, además de que se ha pedido que se resuelva de tal cosa o de tal forma. Bueno, el tema del correo es cómo puede pasar que jueces tengan otra audiencia en un tono de reclamo. En todo caso, por favor, doctor, o sea, que los nombramientos no han sido sino para
funcionarios que han sido afines al correísmo es algo que ha sido evidente. Y eso es algo que se puede demostrar. O sea, inclusive hay parientes, primos, amigos, tíos, panas, de todo. Entonces, yo quisiera saber... Se debería demostrar, Rafael, se debería demostrar para que las cosas queden definitivamente aclaradas. Debería demostrarse con cada una de las pruebas, porque hasta el momento, incluso desde las elecciones de jueces o de Corte Nacional o fiscales provinciales, solamente se han hecho alegaciones que tienen que ver más con un contexto político y con, además, inclusive, alegaciones de normas que están derogadas, de afirmaciones de que se han nombrado fiscales para determinados casos, cosas que son absolutamente incorrectas, porque nosotros también tenemos los descargos que hemos demostrado y se han demostrado en cuanto a cada una de las denuncias que no tienen asidero jurídico. ¿Cuántas denuncias hay, doctor Ollarte, en contra del Consejo de la Judicatura y en cuántas en contra de jueces? Bueno, entiendo que son cientos, pero aquí hay que aclarar unas cuestiones, porque esto de decir yo no tengo nada que ver, cuando Gustavo Yalc fue primero ministro de Justicia, luego ministro del Interior, luego secretario privado del presidente de la República y no tiene idea de lo que ha hecho el presidente Rafael Correa. Cuando el señor Arbito, que también integra el Consejo de la Judicatura, fue ministro de Justicia y funcionario del Ejecutivo, y decir yo no tengo nada que ver, bueno, entonces separemos. Ahora sí somos orgánicos, ahora no es Consejo cesado, no es orgánico, aquí no somos nosotros. Luego, ¿qué pasó con los oficios del secretario general jurídico de la Presidencia de la República respecto de las acciones de protección, señalando y amenazando a los jueces de que juez que concediera acción de protección se le iba a hacer efectiva en su contra la acción de represión? O respecto de ese oficio que se mandó a unos jueces de Puerto Viejo a través del presidente de la Corte Nacional, Carlos Ramírez, para que no atiendan la petición de unos jubilados en el Tribunal Contencioso. Eso es infracción, dice la Constitución. No se ha hecho absolutamente nada al respecto. Esos son los vicios de este Consejo de la Judicatura. Entonces ahora hacerse el desentendido que no he sido yo, que eran otros. Bueno, antes estábamos nosotros en la función ejecutiva, ahora somos del órgano rector de la función judicial, el órgano de gobierno disciplina, y nos desentendemos de lo que ha ocurrido en el pasado respecto de nombramientos, intervenciones respecto de los jueces. Ah, no, es que ahora le vamos a consultar a la Corte Constitucional, órgano interesado en la respuesta. ¿Cómo le puede usted preguntar a la Corte Constitucional si tiene o no facultades el Consejo de Participación de evaluarle a ella misma? Principio de imparcialidad. El juez debe ser tercero, ajeno a la contienda. No le puede contestar algo en lo cual tiene interés directo. Esas son las cosas que hay que entonces evaluar. ¿Hay denuncias en contra del Consejo de la Judicatura? Entiendo que sí. Yo no soy parte del Consejo de Participación Transitorio, por si acaso, es que no conozco cuáles son las denuncias y en qué cantidad. Yo me entero como todos a través de la prensa. Entonces entiendo que hay gente que está presentándole cargos al Consejo de la Judicatura y al Consejo de la Judicatura y su internet tendrá que contestar y tendrá que contestar satisfactoriamente y no hacer esta suerte de irse por la tangente de que yo no he sido, que fue el otro. Doctor Alvear. Dígame, Rafael. No, refute. Es muy difícil que el doctor Ollarte y yo nos pongamos de acuerdo respecto a las visiones que cada uno tiene. En lo que sí estamos de acuerdo es en que las denuncias deben tener un fundamento y no se trata de cantidad, se trata de calidad de las cosas que se denuncian. Pero los hechos son hechos. Cuando tengamos las denuncias y conocimiento de cada una de las denuncias, serán contestadas individualmente, pero nosotros no podemos decir que hay 800, 500, 600. Nos han notificado con una evaluación que dice un número mucho menor de las que se han tomado en cuenta. Supongo que las otras fueron desechadas porque no tenían asidero o no había forma de comprometer o comprobar de alguna manera su veracidad. Los Incluso hechos, pero, de las que hemos sido notificados, tenga la seguridad de que una a una y cada una de ellas serán debidamente contestadas y refutadas. Pero doctor, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo y creo que el programa no es para ponernos de acuerdo. No. Las cosas están sobre la mesa. Sí, hay un procedimiento de evaluación que nosotros creemos debe ser dilucidado por un árbitro constitucional. Hemos presentado allá la consulta y esperamos esa respuesta. Hasta donde yo sé, no es ningún delito haber trabajado en otra función del Estado o haber trabajado en una función pública para ejercer otra, pero se puede ver de distintas maneras. Doctor, ¿pero usted cree que es correcto que funcionarios que han estado muy allegados al presidente de la República, sea cualquiera el presidente,
y hayan trabajado para el Ejecutivo, inclusive siendo su secretario, como el doctor Yar, como lo fue con el presidente Correa, luego estén en la función para administrar justicia en su mismo caso. Usted también fue asesor del Ministerio del Interior, pero bueno, usted estuvo en SELEC también, creo, si no me equivoco. O sea, ¿es correcto que funcionarios de la Corporación Eléctrica? ¿Perdón? Sigo siendo parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Ok. Estoy en comisión de servicios. Ok, ¿le parece bien que haya esa dualidad de funcionarios del Ejecutivo y también en la Administración de Justicia? Si no nos parece, Rafael, tendríamos que poner límites a la ley. Si es que eso no nos parece, en la ley debería reformarse todo ese tipo de posibilidades. Pero hasta donde yo conozco no hay ninguna prohibición de que alguien, por haber sido parte de la función pública en cualquier espacio, pase a ser parte de otro espacio en la función pública. Si es que una persona tiene los méritos suficientes para estar en un espacio, le corresponde estar en ese espacio si es que las condiciones han sido legítimas de designación. Yo le recordaría, como ya se dijo al inicio, la designación aquí se daba por ternas y no por un concurso de oposición, sino vinieron los nombres en las ternas de los vocales del Consejo, así se determinó en la consulta del 2011 y se ha designado. Pero el órgano de designación, entiendo, es el que está siendo cuestionado, que en su momento fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Están siendo evaluados los que fueron designados. Insisto, nosotros creemos que la Corte Constitucional es el árbitro constitucional que debe dirimir este tipo de situaciones, pero si es que respecto a lo otro la gente no está de acuerdo en que haya una figura de comisión de servicios, que un funcionario público cuando es ya deje de ser y nunca más lo sea, eso debe ser normado en las leyes. Mientras tanto, los funcionarios públicos pueden estar en una comisión de servicios, pueden pasar a otra institución pública, si es que tienen los méritos y las capacidades, desde luego. Bien, doctor Ollarte, tenemos todavía unos minutos, así que le voy a dejar a ambos una especie de tiempo libre para que nos digan qué debe hacer o qué va a suceder, cuáles son los siguientes pasos que debe tomar el Consejo de Participación Ciudadana. A ver, respecto del Consejo de la Judicatura, la cosa está bastante clara. Don Tomás Alviar acaba de decir que ellos no son jueces, pero le ha parecido que se abusa de las acciones constitucionales. Ahí no es la Corte Constitucional entonces la que tiene que dictar la jurisprudencia vinculante según el 436, número 6. A mí me parece que abusan, entonces yo permito que intervengan a los jueces y los amenacen. Ahí no hay ningún inconveniente entonces, violando el principio de independencia jurisdiccional. Luego, habrá que analizar cómo se ha verificado este tema del famoso error inexcusable y la falta de motivación de las sentencias. Cuando usted tiene un código de la función judicial que indica que para declarar error inexcusable y falta de motivación de la sentencia tiene que tener declaración jurisdiccional previa, porque no son ellos, pues, los jueces que pueden revisar el contenido de los fallos. Y lo hacen permanentemente. Eso lo han hecho incluso con jueces de la Corte Nacional de Justicia cuando el fallo no ha sido pues el esperado por el gobierno. Los casos de Swing y Durango son demostrativos de cómo el gobierno, a través del Consejo de la Judicatura, a través de su presidente, que antiguamente era el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el secretario privado, etcétera, del presidente Correa, intervino a la función judicial para que los jueces no administren justicia, sino que para que protejan las decisiones del gobierno. Ahora, claro, si usted encuentra entonces que no es demostrativo que un exministro presida el Consejo de la Judicatura, que un ministro de Justicia luego sea miembro del Consejo de la Judicatura y que el señor director general del Consejo de la Judicatura nos diga ahora que el que tiene que resolver el tema es el árbitro constitucional, al cual nunca le preguntaron si, por ejemplo, en ese caso se había incurrido en error inexcusable en el tema de OCP y el SRI, y ahora nos vienen con esta cuestión. Bueno, a mí me llama la atención esta clase de señalamiento. Es decir, antes nosotros podemos calificar las sentencias, antes nosotros podemos dejar pasar oficios en contra de los jueces sin hacer absolutamente nada. Ahora sí nos sometemos al árbitro constitucional, que es la Corte Constitucional, supuestamente órgano interesado en esta cuestión. Además, perdone que le diga, si la Corte Constitucional le pone en la cola su pedido en 7 u 8 años, tal vez le despache. Bueno, el término que se despache por la Corte Constitucional le corresponde a la Corte. Lo que sí hay que aclarar con el doctor Ollarte, ya que ha tocado un caso específico, el error inexcusable está previsto y es una facultad del Pleno del Consejo de la Judicatura en la norma. Y hay varias formas de llegar a determinar un error inexcusable. No hay un solo fallo, y el doctor Ollarte me podrá dar la razón si es que
No hay un solo fallo que se haya modificado por una resolución del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene una acción administrativa y sobre el caso en particular resulta muy raro que los jueces de ese caso, el doctor Swing y Durango, hayan reformado una petición de un fallo casacional, porque el pedido de casación fue reformado y por eso se le atendió como error inexcusable. ¿Cómo sabe eso cuando la Corte no señaló aquello en su fallo de protección extraordinaria? ¿Cómo sabe eso? Le explico eso porque con mucho respeto yo atendí su alocución, espero que se porque lo que yo le digo es que ustedes intervienen en la justicia y en los fallos. El error inexcusable fue presentado o pedido en su momento por el Servicio de Rentas y se pudo ver del alegato del Servicio de Rentas que efectivamente había una violación de una norma expresa, que eso es el error inexcusable. ¿Qué dice el artículo 131.3 del Código de la Función También Judicial? podrá hacerlo el No juez. dice que también. Bueno, dice que también. Dice que es facultad correctiva. de los jueces declarar error inexcusable y falta de motivación. Pero no es la única. Y que el órgano de sanción es el Consejo de la Judicatura. No es la única vía. Eso es un intento para violar el principio de independencia jurisdiccional. Un órgano administrativo. Doctores, por favor. Mi criterio es el de la Constitución. Independencia interna. Interpretación. Doctores, les ruego, doctores, no por favor. No es así hasta... Concluya, doctor Alvear, por favor. Continúe. El organismo internacional que no concuerda. Que se reforme la ley, pero No, que señor. la capacidad la tiene el Pleno del Consejo. A ver, en lo que sí le ha dicho los organismos internacionales es que el error inexcusable no tiene tipificación porque no hay descripción de conducta. ¿Qué es error inexcusable? Lo que a usted se le ocurre. No es tan así para A nosotros. ver, dígame cómo describe el Código de la Función Judicial el error inexcusable. No se van a poner de acuerdo, doctores. ¿Dónde dice eso el Código de la Función dice Judicial? y estamos Ya, de acuerdo. muchas gracias. Falta del principio de reserva de ley. No, señor, estamos de acuerdo en que existe, está Tiene tipificado que estar- y que puede a ver, mejorar. ¿qué es tipificar? Tanto que lo ha hecho Don Tomás, la ¿qué es Asamblea tipificar? Nacional. La Asamblea Nacional, pero doctor. ¿qué es Doctores, tipificar? Con doctores, mucho a ver si me respeto, yo escuchan. escuché. Si me escuchan, Con mucho doctores. respeto, si me deja contestar y de Está la- claro, están clarísimas las dos posiciones. Encontrada, Rafael, porque Sí, no no- podemos ponernos de acuerdo en dos visiones distintas del derecho, Así en es. donde yo no he dicho que aquí se puede hacer o que ahora quiero que la Corte conteste, no. Aquí hay una cosa clara, la discusión se centra en sí. El Consejo Transitorio tiene o no la facultad. No es una decisión que está ni en el doctor Ollarte ni en el doctor Alvear. Es una decisión que está en la Corte Constitucional, que puede tomarse el tiempo que se le ocurra tener. Yo estoy en la obligación de consultar, o estábamos en la obligación, y eso se ha hecho. Se ha consultado. Doctores. Esperemos que haya una consulta y a lo mejor disolvemos el disenso. Bueno, pero también hay que señalar que el año 2009 la Corte Constitucional señaló que es incompetente para pronunciarse respecto de acciones de interpretación de normas transitorias. Es que usted está diciendo que es competente el órgano que dijo hace 9 años que es incompetente, debería saberlo. El órgano es incompetente, deberá volver a decir que es incompetente. ¿Quién hizo la petición? Doctores, Usted no le se puede van a poner de contestar, acuerdo, porque por el favor. órgano que puede- Por favor, a ver si me escuchan. La Corte es el Les- órgano Les voy. de la función, del Consejo de la Judicatura. Gracias, no el doctores. director del Que Consejo me de la conteste Judicatura. en la Corte Gracias, Constitucional. gracias. Y ahí zanjamos de este... Les agradezco. Yo entiendo, los comprendo, no se van a poner de acuerdo. Lo más importante es que ustedes han hablado abiertamente, democráticamente, y el pueblo, el país los ha escuchado. Eso es muy importante y muy valioso. Les agradezco a los dos. Sinceramente, les agradezco muchísimo al doctor Ollarte, Rafael Ollarte, y al doctor Carlos Tomás Alvear. Vamos aquí a hacer una pausa y regresamos enseguida, amigos.
Aquí lo acabo. Y bien, mis queridos amigos, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener otro programa en vivo y vamos a analizar el año de gobierno del presidente Lenín Moreno. Ese es nuestro tema de la próxima semana. Tendremos invitados muy especiales y ellos van a hacer un balance, un análisis de qué ha pasado en este año de gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés. Les deseo a todos ustedes que tengan muy buenas noches y será hasta el próximo domingo.